A partir de este momento estamos con la clase 4 haluro de alquilo y vamos a comenzar repasando lo que era la sustitución nucleofílica unimolecular vía SN1, perdón, que era lo que habíamos visto ayer. Fíjense, habíamos dicho que una reacción SN1 es unimolecular, significa que solo importa una sustancia en la velocidad de la reacción o en el paso determinante y que su expresión cinética de velocidad es Bk por la concentración de mi respectivo sustrato. Cuando yo hago esto, yo me doy cuenta que el paso lento y determinante de la velocidad de la reacción es la formación de un carbocatión. Sale el grupo saliente y posteriormente viene el ataque del nucleófilo. Si mi nucleófilo está protonado, una vez que el nucleófilo ataca, yo tengo que remover ese protón para que dejar una molécula eléctricamente neutra, como en el caso del agua, ya no puede quedarse protonada, sino que va a venir una sustancia como un hidrógeno y va a extraer ese protón. Entonces, eso era lo que era la SN1. Déjeme descartar aquí y vamos más adelante. Habíamos también dicho que una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular vía SN1 influye en varios factores. Uno de los factores que influye es el sustrato. Sencillamente el sustrato tiene que ser un haluro-alquilo terciario o secundario porque la reacción va vía formación de carbocationes. Tiene que ser una reacción donde el nucleófilo es un nucleófilo que es no importa la fortaleza del nucleófilo porque el paso lento y determinante de la velocidad de la reacción es la formación de un carbocatión. El grupo saliente debe ser un muy buen grupo saliente porque si no, no vamos a poder realizar la reacción porque si es un mal grupo saliente va a tener a reaccionar y revertir mi respectiva reacción o producir reacciones colaterales. Si es un mal grupo saliente como los alcóxidos o los hidróxidos, sencillamente estos alcóxidos y estos hidróxidos se van a transformar en buenos grupos salientes mediante reacciones de protonación. Y estábamos hablando de que el solvente, como la reacción va vía formación de carbocationes, el solvente debe ser un solvente tipo polar prótico para que ocurra. Entonces, nosotros ya vimos lo del sustrato, que mientras más sustituido estaba, era más favorable la reacción, porque sencillamente se forma un carbocatión más estable. Vimos que los carbocationes más estables eran los carbocationes terciarios y posteriormente los secundarios y los carbocationes alílicos y bencílicos tienen una estabilidad comparable a un carbocatión secundario y por eso era que justificaba que un carbocatión primario pudiera reaccionar. Solo en este caso, porque un carbocatión de por sí primario, el mecanismo no tiende a ir vía SN1. Ok, nucleófilos generalmente ocurren en el medio de reacción, son reacciones de solvólisis. El grupo saliente tiene que ser un buen grupo saliente y habíamos dicho que los mejores grupos salientes eran aquellos que eran las bases conjugadas de ácidos fuertes porque soportan muy bien la carga negativa que adquieren cuando salen producto de la ruptura heterolítica, o sea, cuando tenemos el carbono, grupo saliente, lo que ocurre es una ruptura heterolítica. El grupo saliente se lleva ese par de electrones y me queda, si aquí tengo una especie que es un radical, me quedaría radical, carbono, más grupo saliente. Y este grupo saliente tiene una carga negativa y esta especie RC viene siendo lo que vendría siendo un carbocatión y tiene una hibridación sp2. De igual manera, los compuestos con pKa muy negativo, un pKa negativo o pKa muy pequeño, son muy malos grupos salientes porque son bases muy fuertes. Ok, ahorita vamos a hablar del efecto del solvente. El efecto del solvente, ¿qué pasa? El carbocatión es una especie que tiene esta estructura, es plana. El átomo de carbono tiene 6 electrones en su capa de valencia y el carbocatión tiene una estructura que es plana.
Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que las moléculas que yo tengo de agua, que están aquí, van a tender a solvatar a este carbocatión. ¿Cómo lo solvatan? Bueno, si él está cargado positivamente, sabemos que el agua tiene un dipolo positivo, dos dipolos positivos, ¿verdad? Porque el hidrógeno está cargado positivamente y el oxígeno está cargado negativamente. Sabemos que el oxígeno es más electronegativo que los hidrógenos y el momento dipolar resultante de la molécula viene siendo hacia aquí arriba. ¿Qué ocurre? Se va a orientar el átomo de oxígeno hacia el carbono, ¿verdad? Y aquí van a formar interacciones electrostáticas. Entonces, ¿qué ocurre? Como el carbocatión está cargado positivamente, vamos a ponerlo aquí, disculpa que les cambien tanto, solventes polares próticos, o sea, ¿qué es un solvente polar? Un solvente polar es un solvente que tiene momento dipolar permanente. Por ejemplo, el agua. Y prótico es que tiene protones, como en el caso del agua, que hay un enlace covalente polar. Entonces ese enlace covalente polar permite la formación de puentes de hidrógeno. Entonces, solventes polares próticos van a facilitar y estabilizar el carbocatión. Por ejemplo, cuando en un medio de reacción se emplea agua, la reacción se lleva, esto es importantísimo, a pH ácido o neutro. En el caso de una reacción vía SN1, ustedes no pueden formar, por ejemplo, y me voy a ir para acá para explicar esto a detalle. ¿Qué quiere decir eso? Primero, un solvente polar prótico estabiliza una reacción. Y cuando la reacción se lleva en agua, generalmente en una SN1, perdón, en una SN1, el medio de reacción siempre es neutro o ácido. Ustedes no pueden formar un carbocatión en medio básico. Por ejemplo, si yo tengo esta reacción y ustedes hacen esto, tengan cuidado con esto, que esto es una conchita de mango para el examen y para aquí falta un hidrógeno, disculpen. Y para química orgánica 2. Siempre preguntan estas cosas. Ustedes tienen esto. Puedo atacar por arriba o puedo atacar por debajo. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes hacen esto que está aquí con hidróxido de sodio, esto está malo. ¿Por qué está malo? Porque ustedes no pueden formar una carga positiva en un medio básico. Que hay en el medio de reacción? Hidróxido de sodio. Entonces hay un exceso de carga negativa. Ese exceso de carga negativa imposibilita la formación de un carbocatión. Entonces lo voy a poner aquí. A ver si se ve. En medio básico, para que no se les olvide y no cometan esos errores, no se forman. No sé si se ve lo suficientemente grande para que no lo hagan en los exámenes. En medio básico no se forman carbocationes, ¿ok? No se forman carbocationes en medios básicos. ¿Por qué? Porque se destruye inmediatamente. Entonces, cuando uno tiene esto, que es una reacción tipo un aluro-alquilo secundario, esta reacción que está aquí va vía SN2 y las vamos a comenzar a ver ahorita. Pero, ¿qué es lo que me interesa ahorita? Que sepan que si yo tengo una reacción, déjenme chequear cómo va la grabación. Si yo tengo una reacción y en mi reacción como tal, yo tengo una SN1, las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular vía SN1 se estabilizan cuando tengo solventes polares próticos. Ok, polares próticos. Y que
En un SN1 siempre la reacción se lleva en medio o neutro o se lleva en medio a pH ácido. Sumamente importante. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto con los solventes polares próticos? Sencillamente ocurre esto con los solventes polares próticos, si vemos el cursor, es porque el solvente, al ser un solvente polar prótico, estabiliza el estado de transición y el intermediario. Entonces, si yo tengo un solvente no polar, como está aquí, la energía de activación es más grande, y si tengo un solvente polar prótico, la energía de activación es menor. El solvente lo que me hace sencillamente es estabilizar mi estado de transición. Déjenme ver algo aquí, un momentico. Entonces, fíjense que hay una relación directa entre la velocidad de la reacción y los solventes polares próticos. El agua es el solvente que tiene mayor E. ¿Y qué es la E? Es la constante permeabilidad eléctrica en el vacío. Déjenme, vamos a meternos aquí. Vamos a cerrar el Facebook. ¿Qué es la E? Es la constante permeabilidad eléctrica del vacío. Vamos a ver si sale. Ley de Coulomb y la constante de permeabilidad eléctrica, la fórmula. Creo que es entre 4pi epsilon sub 0, pero no sé dónde está. Ok, fíjense. Ya está. Fíjense, la ley de Coulomb se define como, aquí está. No sé si se puede ver aquí. Aquí está. La fuerza que interaccionan dos partículas por una carga Q1 positiva y una carga Q2 negativa es inversamente proporcional al epsilon sub 0 entre la distancia. Este epsilon sub 0 que está aquí es este E que está acá. Es la constante de permeabilidad eléctrica en el vacío. Si ustedes ven la ecuación, es inversamente proporcional. ¿Qué me dice este E sub 0? Este E sub 0 sencillamente lo que me va a decir es que el agua es capaz de disminuir la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales Q1 y Q2 en 82 veces, en 81 veces en función del vacío. Entonces, cuando yo tengo dos moléculas de agua y ellas están interaccionando Q1 y Q2 y yo las pongo en contacto, disminuyen la fuerza de interacción en 81 veces respecto al vacío. Igual pasa con, por ejemplo, el ácido fórmico. Este es el ácido fórmico. Entonces, ¿qué ocurre? Que disminuye en 59 veces. Entonces, si yo tengo un SN1, la reacción se va a dar más rápido en agua que, por ejemplo, en ácido fórmico, porque el agua va a tender a estabilizar esos intermediarios. Entonces, fíjense aquí, analicemos la reacción completa. ¿Qué es esto? Un haluro de alquilo terciario. Si es un haluro de alquilo terciario y estoy considerando solo reacciones de sustitución, nada más puede ir vía SN1. ¿Por qué? Porque los haluros de alquilo terciarios no reaccionan vía SN2. Lo vamos a ver hoy más adelante en la clase. Y es un alcohol. ¿Cuál va a ser el paso lento y determinante de la velocidad de la reacción? La ruptura del enlace carbono-cloro para formar lo que yo llamaría un carbocatión trimetílico. Y este carbocatión trimetílico tiene una hibridación. Ahorita lo estoy poniendo todo en el plano, es como que si estuviera sobre el papel. El carbono. En vez de ponerlo aquí cuando yo represento todos los enlaces así, va a prender la cámara. Ya. Ok. Fíjense, cuando yo coloco esos enlaces así, los tres en el plano, es como que si estuvieran así. O sea, justo sobre el papel. Si yo coloco con las cuñas, están de esta manera. Es importante que lo vayamos viendo. Un metilo entrando, otro saliendo. Como lo representé ahorita, todos están en el papel. O sea, un metilo está hacia acá y los otros dos metilos están hacia acá. Déjenme apagar la cámara y compartir de nuevo la pantalla para ver toda la ventana. Creo que... ¿Listo?
compartir. Ahí deberían estar ya comenzando a ver la pantalla. Ok, entonces fíjense. ¿Qué ocurre? Que si yo veo esa reacción, es una reacción de un haluro alquilo terciario con un alcohol para producir un respectivo éter. Si yo asumo que en etanol, vamos a ver el etanol la constante de permeabilidad eléctrica es de 24 y el agua es 81. Que en etanol tiene una velocidad de 1. Cuando yo aumento el porcentaje de agua, es decir, que estoy colocando 40% agua y 60% etanol, estoy aumentando la constante de permeabilidad eléctrica. De hecho, si yo quisiera sacar una E promedio, que eso se puede hacer, pero no lo hacemos, una E promedio, pudiéramos calcularlo como por ejemplo la fracción másica de etanol por la E del etanol más la fracción, bueno, esto no es másica, esto es molar, del agua por el E del agua. De manera sencilla, vamos a hacerlo aquí un momentico. Deme un momento, por favor. Listo, regresé, disculpen. Estaba y voy a hacer un cálculo. 0.4 por 0.6, 48.6 más 0.6 por 4. Ya, da 14,4. Fíjense, aquí la constante permeabilidad eléctrica es alrededor de 60. O sea, yo lo que estoy haciendo es que estoy incrementando el porcentaje de agua. Y si incremento el porcentaje de agua, la velocidad de reacción se va a incrementar porque el solvente va a ser más polar y va a estabilizar con mayor facilidad el carbocatión. Entonces, si el perfil de energía inicialmente iba así por el intermediario solo con etanol, ahorita con la molécula de agua, como él tiende a estabilizar aún más el carbocatión, el perfil de energía va a ser de esta manera. Y aquí la permeabilidad eléctrica es alrededor de un 70%. Entonces, fíjense, mayor porcentaje de agua incrementó 14.000%. Y si es 100% agua, incrementa 100.000%. Hay una pregunta en el, en el chat. Déjenme ver. Ajá. Hola Nat, puedes hablar, no hay problema. Profe, no entendí del coeficiente, no entendí qué estaba haciendo y ese cálculo tampoco. Ok, fíjate, esto es un cálculo que ni siquiera lo tienes que hacer. ¿Ves esta tabla? ¿Puedes ver la pantalla? Sí, Ok, fíjate. ¿Qué pasa? El solvente en un SN1, mientras más polar sea el solvente, más estable es la reacción. ¿Qué ocurre? ¿Qué es esa permeabilidad eléctrica? ¿Te acuerdas de física de quinto año? Un poquito. sí, ¿Te acuerdas cuando era la, sí, la sí, ley sí. la ley de Coulomb, que era la fuerza con la cual se atraían o se repelían dos cargas, ¿no? Y esa ley de Coulomb es proporcional a esto, 4pi epsilon sub 0. Ay, disculpen, es que aquí en la tableta no me funciona el... Bueno, aquí, epsilon sub 0 aquí, no me funciona la pantalla táctil, entonces es complicado. Aquí en la presentación. Esto. ¿Qué ocurre? Este epsilon sub 0, lo que te dice, que está aquí, que está muy feo dibujado, que se me fue, epsilon sub 0, es la capacidad que tiene un solvente de disminuir la interacción entre dos cargas puntuales. En el vacío, dos cargas puntuales, cuando no tienes solvente, es decir, solo tienes fase gaseosa, e interaccionan con su mayor fortaleza. Cuando tú lo colocas en un solvente, el E sub 0
te quiere decir, si es 81, que en el agua la fuerza de interacción entre dos cargas Q1 y Q2 disminuye en 81 veces. ¿Ok? Entonces, si lo tienes, por ejemplo, para el ácido acético, disminuye 6 veces. O sea, quiere decir que el agua es mucho mejor solvente para separar completamente dos cargas puntuales. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan de ayer que estábamos hablando de que mi estereoquímica BSN1 era una estereoquímica en la cual yo tenía de inversión a racemización, ¿verdad? Que si yo tengo, por ejemplo, tengo esta reacción en agua y tengo esta reacción en etanol, ¿verdad? Aquí yo voy a formar un alcohol y aquí, en este caso, voy a formar un éter, ¿verdad? Y que como es un SN1, la reacción va vía formación de carbocatión, ¿verdad? Hasta ahorita eso lo vimos allá. Entrando, saliendo. ¿Qué ocurre? ¿Se acuerdan de esto? Que el nucleófilo podía atacar por dos caras, por esta o por esta. Si el solvente es bueno como el agua, él se va a llevar completamente este cloruro aquí. Este cloruro va a estar como por acá. Entonces, en ese caso, si yo tengo un reactivo quiral, que no es este caso, generalmente yo obtengo una mezcla racémica. ¿Por qué? Porque el solvente, el agua, solvanta tan bien este carbocatión que desplaza todo el contraión y ya no hay un par iónico íntimo. Por ejemplo, en el caso del etanol, esta separación no es tan eficiente y se puede tener mayor producto inversión. Entonces, correlaciono eso y regreso a lo que tú te estaba preguntando entonces. Esta constante E, ANAT, es la que te dice la capacidad de un solvente de separar cargas. Mientras más grande sea el valor, mejor es el solvente para separar cargas y mejor te va a favorecer ese solvente para que la velocidad de reacción SN1 ocurra y para que tú obtengas, en el caso que tengamos un centro quiral, obtengamos la mezcla racémica. Lo otro era un cálculo pequeño que yo estaba haciendo. En este caso, vamos a ver, vamos a la siguiente lámina. Fíjate, aquí de manera arbitraria, porque siempre hay que poner una escala, asumimos que el etanol es 1 la velocidad de reacción. Entonces, de manera arbitraria asumimos que la velocidad de reacción es 1. ¿Qué pasa cuando tú le colocas 40% agua? Tú lo que estás es incrementando la permeabilidad eléctrica del medio. O sea, si tú quisieras calcular la permeabilidad eléctrica promedio, pudiera ser este 0,4 es la fracción, podemos verlo como una fracción molar del etanol, que del etanol en este caso es 60%, que es 0,6, que lo multiplicas por la permeabilidad eléctrica del etanol, que es 24, más la fracción molar de agua, que este es 0,4, que es 40%, por la permeabilidad eléctrica del agua. En este caso, cuando tú haces eso que está ahí te da alrededor de 50, 60, pero no lo tienes que hacer. O sea, con que sepas que el agua es más polar que el etanol, tú deberías esperar que la velocidad de reacción aumente, porque estás estabilizando tanto el intermediario como el estado de transición. O sea, en etanol la reacción es así, tienes un perfil de energía de esta manera. Partes de reactivo y llegas a producto. Ya ahorita respondo la preguntita. En agua haces algo así. O sea, prácticamente el agua es tan estable como los reactivos, o sea, haciendo un poco exagerada la comparación. Por eso es que la velocidad de reacción, a medida que incrementas el porcentaje de agua hasta que llegas aquí, si quiere decir agua, esto quiere decir que tienes 100% de agua, que no tienes etanol.
Entonces la reacción ocurre sumamente rápido. Ok, déjenme ver aquí el chat, que hay una pregunta. Hola Amy, ¿puedes hablar? Si no lo escribes en el chat, sí hay, para ver, hay una pregunta. Ana, ¿entendiste lo del coeficiente de Iván? Sí, Hola, profe. Ok. ¿te escuchas? Es Sí, que sí no, te, sí te, ok. sí te estoy escuchando, Amy, perfecto. Bueno, mi pregunta ya la escribí. No sé si ya la leyó Ya la estoy o viendo. Dice, ya la... profe, entonces un compuesto que tenga más efecto racémico. Ok, sí, generalmente el efecto del solvente, fíjate, si tú partes de un compuesto quiral, ¿cuál es un compuesto quiral? Un compuesto quiral es el que tiene los cuatro sustituyentes distintos, ¿verdad? Y tu centro quiral era R y llegas a una mezcla racémica, es producto de que cuando se te forma el carbocatión, el solvente fue lo suficientemente bueno como para llevarse todo ese grupo saliente. Y por lo tanto es indistinto el lado por donde tú ataques. Eso se da también, depende también de la estereoquímica y de impedimentos estéricos. Es que cada molécula es un caso. Pero vamos a irlo viendo poco a poco. Ahorita vamos a ver si tenemos cosas así. No sé si te medio aclaré la duda. Sí, profe, gracias. Con gusto. Fíjense. Vamos a ver un resumen de las SN1 y ahorita cuando yo llame, vaya con SN2, que es algo que a mí no me gustaba mucho cuando, y espero no confundirlos, pero creo que es la mejor manera, es que cuando a mí me daban esto en la universidad, a mí me decían SN1, listo. Llegaban SN2 y yo no volví a ver la SN1. Entonces no comparaba. Yo aquí constantemente voy a estar llamando a la SN1 para que veamos la diferencia entre SN1 y SN2 y fijemos conceptos. Entonces fíjense, vamos a terminar con la SN1 y ya la próxima lámina creo que es SN2. SN1, nucleófilo, es el solvente de la reacción. No afecta la velocidad de la reacción, por lo tanto, generalmente es el nucleófilo es el solvente. Si se da en agua, hablo de una hidrólisis. Generalmente las reacciones son solvólisis, con el medio de reacción como nucleófilo. Si ocurre en agua es hidrólisis, si ocurre en alcohol es alcohólisis, si es metanol podemos llamar que es metanólisis, en etanol es etanólisis. Grupo saliente, tiene que ser un buen grupo saliente y a medida que el grupo sea mejor grupo saliente, la velocidad de la reacción es mejor. Solventes, el solvente de la reacción tiene que ser un muy buen solvente. Y la estereoquímica, si yo parto un centro quiral, fíjense que va de racemización con algo de inversión. O sea, yo puedo tener 50-50, quiere decir que este es el producto de inversión, perdón, la mezcla racémica, pero si está impedido estéricamente, puedo tener, por ejemplo, 40-60, 30-70, pero siempre tengo de ambos productos. Si parto del R, obtengo R y S. Ok, entonces esta es la estereoquímica de la SN1. Ok, si el sustrato está muy impedido estéricamente, vamos a ver este. Ajá, fíjate, Amy, este que está aquí. Este es el R. Vamos a ver si es verdad, si no hay un error. 1, esto es 2 y este es 3 y este es 4. ¿Por qué es R? 1 busca 2, busca 3. Es ese, pero el grupo de menor prioridad está lo más cercano hacia ti, entonces es el R. ¿Cuál es el paso lento de esta reacción? El paso lento de esta reacción es que se rompa el enlace carbono-cloro. Si tú ves esto que está aquí, te dice 60% inversión, 40% retención. O sea, ¿qué pasó? Ocurre que si tú ves este compuesto y yo le quito esto de aquí en un carbocatión, esto es muy voluminoso. O sea, no sé si lo ven, aquí tengo un grupo metilo, entonces atacar por la misma cara está como un poquito complicado por el volumen y por eso es que yo tengo más producto de inversión. O sea, depende del impedimento estérico, pero siempre, esto es importante,
que yo planteo un SN1, yo tengo que escribir los dos productos, si no, eso está mal. Y era lo que les decía, esto sugiere que la separación entre el carbocatión y el grupo saliente no es lo suficientemente grande. Al menos que el tiempo de vida sea muy grande para que el solvente lo solvante simétricamente. Importante, yo les voy a preguntar cuál es el porcentaje. Por ejemplo, dígame cuánto es esa reacción, cuánto es, si eso da 50, 40, 30, 20. No, eso no se los voy a preguntar. ¿Ok? Porque eso implica conceptos más avanzados como orgánica estadística. Y eso claramente se va del curso. Eso es orgánica 3, orgánica avanzada, química orgánica avanzada. Y para ustedes como farmacéuticos no lo van a necesitar. Ok, entonces, esto está muy bien, fíjense. Primer paso, esto es un sustrato quiral, ¿verdad? ¿Cuál es el grupo saliente? Este es el grupo saliente. La disociación es la ruptura del enlace carbono-grupo saliente, forma un carbocatión. Entonces, fíjense, si esta pelotita se fue, o sea que no está aquí, ella no está acá, sino que el grupo saliente está aquí, es indistinto por donde yo ataque y voy a obtener 50% de retención. ¿Por qué retención? ¿Dónde estaba el grupo saliente? GS. Del lado derecho de sus pantallas. ¿Y dónde está el nucleófilo? Del mismo lado. Entonces, los dos están del lado derecho. Hay retención o de inversión. Con nu. Mientras, y es lo que les venía diciendo, que aquí está bien explicado, fíjense, aquí el solvente no fue lo suficientemente bueno para desplazar el grupo saliente. Entonces, ¿dónde está el grupo saliente? El grupo saliente está aquí como una carga negativa. Entonces, esto es un par iónico íntimo y el grupo saliente, el ataque del grupo saliente por acá está un poco bloqueado por este señor que está aquí, impedimento estérico. Entonces, ¿qué va a preferir el nucleófilo? La vía más sencilla, atacar por acá, y entonces el producto de inversión va a ser mayoritario respecto al producto de retención. Entonces, en ese caso tengo, por ejemplo, 51% inversión o 50.1% inversión, 49.9% de retención, pero mayoritario es el producto de inversión. Fíjense, a partir de este momento vamos a hablar y vamos a dedicarnos la próxima hora que tenemos de clase a lo que es una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular vía SN2. Entonces, ¿qué es lo primero que debo saber? Y voy a comenzar a estar llamando la SN1 a cada rato. Lo primero que ustedes tienen que saber es la expresión cinética de velocidad y la diferencia que hay. SN1, SN2. La SN1, la expresión cinética de velocidad, es B K sustrato. ¿Qué significa una expresión cinética de velocidad? ¿Qué moléculas participan en el paso lento de la reacción? Y si yo veo esto que está aquí en una SN1, B sustrato significa que solo participa el sustrato. Eso quiere decir que la reacción va vía intermediario. En el paso lento nada más participa el sustrato y en la ruptura del enlace carbono, grupo saliente. En la SN2 es sustrato y nucleófilo. Fíjense, aquí ya considero al nucleófilo, entonces es importante. Entonces, mientras aquí yo puedo tener un nucleófilo débil, porque no me interesa, aquí tengo que tener un fuerte nucleófilo. El nucleófilo tiene que ser fuerte. Y tiene que ser, aparte de fuerte, tiene que ser un muy buen nucleófilo para que se dé lugar a una reacción de sustitución bimolecular. Aquí voy a pasar por un carbocatión y aquí es un proceso concertado. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo eso. Entonces, velocidad de la reacción. ¿Qué me dice? Ya, disculpe.
Me dice que BK sustrato nucleófilo es una cinética de segundo orden. ¿Por qué es de segundo orden? Cónchale, disculpen que. Es de segundo orden porque es de orden 1 respecto al sustrato, hay una sola molécula, y de orden 1 respecto al nucleófilo. Ay, disculpen. Orden 1 aquí y 1 acá. De respecto al sustrato y respecto al nucleófilo. Ajá, este es importante. ¿Cómo era? Esto es para SN2. ¿Cómo eran las curvas para SN1? Para SN1 en función del sustrato era una recta creciente, pero en función del nucleófilo era una línea horizontal. Es decir, que si veo la SN2, a medida que yo incremento la concentración de sustrato, se incrementa la velocidad de la reacción. Y a medida que yo incremento la concentración de nucleófilo, se incrementa la velocidad de la reacción. Entonces, eso nada más es indicio de que tanto el nucleófilo como el sustrato son importantes y de que el nucleófilo tiene que ser fuerte. Generalmente cuando yo hablo de nucleófilos fuertes, son partículas cargadas negativamente, moléculas cargadas negativamente. Y si están cargadas negativamente, eso implica que el medio de la reacción es básico. Ahorita se ve un poquito extraño, pero vamos a ver. Entonces, fíjense, vamos a hacer nuestra primera reacción. Yoduro de metilo, ok. No vamos a... Bueno, sí, vamos a comenzar con... No vamos a meterle estereoquímico ahorita. Vamos a hacer esta reacción. Era etóxido de sodio en etanol. Esto que está aquí es etóxido de sodio en etanol. No se los mencioné, pero el etóxido de sodio se forma cuando yo, por ejemplo, pongo a reaccionar el etanol más sodio, ¿ok? Lo pongo a reaccionar para que forme etóxido de sodio más, perdón, aquí es etóxido de sodio. Aquí no es el etanol, sino es el etóxido de sodio. Más hidrógeno molecular que se está desprendiendo. Está en esta lámina de aquí que no se las mencioné, pero aquí está la reacción de formación de un alcóxido. Cualquier alcohol en presencia de sodio forma el respectivo etóxido más una molécula de hidrógeno que se desprende. Entonces, ¿qué ocurre? En esta reacción que está acá, yo tengo esta reacción. ¿Qué vamos a hacer? Esa reacción va vía SN1 o SN2. Entonces, para analizarlo, ustedes tienen que ver primero el sustrato. Es un haluro alquilo no sustituido. Un haluro alquilo no sustituido no puede reaccionar vía SN1 porque se va a formar un carbocatión metílico. No tengo grupos alquilos de ahora agencia electrónica por efecto inductivo o de resonancia que estabilicen el carbocatión. Y segundo, tengo cargas negativas, exceso de cargas negativas porque tengo etóxido, que es la base conjugada de un ácido débil, el etanol. Si yo veo la reacción, ¿verdad? Etanol, si veo aquí más agua, es un equilibrio, ¿verdad? Poniendo que sea en medio acuoso,
Como sabemos, este es el ácido, este es su base conjugada, ¿verdad? Esta es la base, este es su ácido conjugado, el agua tiene un comportamiento anfotérico. Entonces, ¿qué les está diciendo eso? Que el etóxido es la base conjugada de un ácido muy débil y por lo tanto es una base muy fuerte y un nucleófilo muy fuerte. Entonces, la reacción va vía SN2. Entonces, si va una reacción vía SN2, tengo esto que está aquí, yoduro, tengo mi respectivo etóxido. El etóxido va a atacar por la cara opuesta al yoduro. ¿Y por qué por la cara opuesta? Porque es un proceso concertado. Voy a dibujar el estado de transición para que lo vean. Este es el estado de transición. Delta menos porque este señor está desarrollando una carga negativa y este delta menos porque está perdiendo su carga negativa. Entonces, cuando yo llego a esto, ¿verdad? Entonces, fíjense. Número 1. Yo tenía el etanol, ¿verdad? Atacó al yoduro de metilo. ¿Por qué lo ataca? Porque siempre las cargas negativas atacan a las cargas positivas. No pongan al revés, no pongan o sea, siempre es esto, negativo a positivo. Esto que está aquí de positivo a negativo, esto no existe. Entonces, él mueve sus pares de electrones con el yodo. Fíjense, ¿qué ocurre? Es un proceso en el cual en la misma etapa es un proceso concertado porque se está rompiendo el enlace carbono-yodo y se está formando el enlace carbono-oxígeno. Por lo tanto, las SN2 son reacciones estereoselectivas. Si yo parto de un centro quiral, ¿se acuerdan la SN1, verdad? Si en una SN2 yo parto un centro quiral R, voy a llegar a un centro quiral S, porque el ataque siempre es por la cara opuesta. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ¿qué ocurre? SN2. El nucleófilo va a atacar por la cara opuesta del grupo saliente. Entonces, fíjense, hay una inversión del paraguas o del tetraedro. Si inicialmente el centro quiral era S, cuando abandone el grupo saliente, el centro quiral va a ser R. Básicamente, lo que está haciendo aquí, en esta peliculita, el nucleófilo es que está empujando al grupo saliente a salir de la molécula. Mientras que en la SN1, aquí está la comparación. ¿Cuál es el paso lento? Yo tengo mi grupo cloruro y el paso lento va a ser la formación de un carbocatión. Y ese carbocatión es un carbocatión plano con una geometría trigonal planal, trigonal planal, con 120 grados de separación en los ángulos, y ese carbono tiene una hibridación sp2. Aquí hay una pregunta. Profe, disculpe, mire, pero entonces la SN2 siempre van a atacar por la cara opuesta. Y siempre son productos, o sea, compuestos quirales, o sea, ópticamente activos. Ok, dos cosas. Uno, siempre el ataque es por la cara opuesta. Ahora, no tienen por qué ser el compuesto ópticamente activo. De hecho, el ejercicio que acabamos de hacer, el yoduro de metilo no es un compuesto ópticamente activo. Pero el ataque siempre es por la cara opuesta. ¿Por qué? Porque es un proceso concertado. Es un proceso concertado en el cual
si tú tienes el perfil de energía en función de las coordenadas de reacción, reactivos y productos. Aquí, esto que está aquí arriba, el estado de transición. Y aquí tenemos el yoduro de metilo más el etóxido. Ya. Más el etóxido. Disculpa. Y aquí tenemos el éter etil, vamos a ponerlo completo, etilmetílico más yoduro de sodio. Entonces, ANAP, SN2, siempre el ataque es por la cara opuesta. Y no tienes mezclas racémicas, no existe aquí. Si tú partes de R, llegas a S, porque es una reacción estereoselectiva, perdón, estereoespecífica. Estereoespecífica significa que yo prefiero uno de los de los estereoisómeros perdón, yo prefiero uno de los estereoisómeros respecto al otro. O sea, no es que lo prefiero, es que uno se forma totalmente y el otro no. Y estereoselectiva es que tú prefieres uno respecto al otro. Específica es que solo se forma ese, es algo específico. Y selectiva es que se prefiere uno respecto a otro. Entonces, en la SN1 yo tenía productos de inversión a racemización, siempre formaba los dos. En la SN2 no. Si yo parto del centro quiral R, obtengo el S. Déjenme ver aquí. Ah. Ok, como les digo, o sea, el nucleófilo ataca por la cara opuesta. Por eso me gustan mucho estas animaciones. Empuja a que abandone el grupo saliente la molécula. Entonces, lo que vemos aquí es esto. Al ser un proceso concertado, concertado significa que ocurre en una sola etapa, el ataque del nucleófilo ocurre por la cara opuesta al grupo saliente. Por lo tanto, si está ocurriendo por la cara opuesta al grupo saliente, el grupo etóxido ataca por la cara opuesta al yoduro. Y si yo inicialmente, lo que ocurre siempre es como que fuera una inversión del paraguas. ¿Qué significa esto? Si ustedes tenían inicialmente esto, déjenme, ya vengo, que voy a apagar a Alexa, que se está hablando con ustedes y se activó Alexa. Los asistentes virtuales a veces se activan. Comenzó a hablar de SN1 y SN2. Ajá. Listo. Si ustedes tienen esto así, cuando viene la molécula, va a ver lo que es la inversión. Concha. Déjenme ver. No hay una forma de que yo pueda hacer una. Ya. Estoy aquí. Listo. Cuando yo tenga esto, lo que va a hacer es que obtuve la inversión del paraguas. El paraguas es porque, fíjense, esto es como si fuera un paraguas. Así la molécula no sea quiral, siempre lo tienen que representar así. Ana, esto lo que te está diciendo es que ocurre una inversión de esa molécula. Inicialmente, fíjate, el yo estaba aquí y el paraguas ¿a dónde estaba abriendo? El paraguas estaba abriendo hacia acá, ¿verdad? Y después el paraguas está abriendo el paraguas después acá está abriéndose acá. Eso es lo que te dice. Entonces, es una reacción estereoselectiva. Vamos a hacer este ejercicio. Perdón, estereoespecífica. Estereoselectiva es la SN1. Ok.
Ni siquiera lo necesitamos. No lo peguemos ni siquiera para que ustedes vean. Típicamente en los exámenes uno lo que hace es que uno a ustedes les da el compuesto R, 2, bromo, butano. El R2 bromobutano va a reaccionar con hidróxido de sodio y agua. Digan el producto mayoritario de la reacción de sustitución entonces. Lo primero que ustedes van a hacer, vamos a hacerlo desde cero. Construyo mi molécula. 1, 2, 3 y 4. El bromo va en posición 2. Hidrógeno, CH3, CH2, CH3. R significa que este señor es un centro quiral, es un carbono quiral. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a colocar, para que se haga más fácil y sencillo, mi bromo en el plano. Aquí vamos a colocar el hidrógeno entrando, ¿verdad? Vamos a colocar el CH3, CH2, CH3. Fíjense, cuando yo hago esto, ¿verdad? Estoy colocando los sustituyentes, fíjense. Un sustituyente es un etilo en torno al carbono quiral, el otro es un bromo y el otro es un metilo. Cuando yo hago esto, veo que este es 1, esto es 2 y esto es 3. 1 busca 2 y busca 3, eso es S. Y el grupo de menor prioridad está entrando, por lo tanto no invierto el centro quiral. ¿Qué voy a hacer? Bueno, me equivoqué dibujando la molécula, pero no pasa nada. Yo borro mi molécula, ¿verdad? Y sencillamente, ahorita, si aquí iba el etilo en la otra molécula, para que yo obtenga el R, tengo que dibujar el metilo arriba, donde estaba el etilo, y donde está el metilo, dibujo el etilo. ¿Verdad? 1, esto es 2 y esto es 3. Ahorita sí me muevo en el sentido de las agujas del reloj. Este centro quiral es R. ¿Qué ocurre? ¿SN1 o SN2? Fíjense, ¿qué tipo de sustrato esto es aquí? Es un haluro secundario. Y los haluros secundarios pueden reaccionar vía SN2 y pueden reaccionar vía SN1 porque puedo formar un carbocatión secundario. ¿Quién me decide si reacciona SN1 o SN2? El medio de reacción que tengo, hidróxido de sodio. Exceso de cargas negativas. ¿Por qué? Porque tengo iones hidroxilo. ¿Se puede formar un carbocatión en medio básico como hidróxido? La respuesta es no. No puedo formar carbocationes en medios básicos. Por consiguiente, la reacción de sustitución nucleofílica es un típico ejemplo de una reacción vía SN2. El grupo OH en mi molécula está aquí, va a atacar por la cara opuesta a este bromuro y se va a romper el enlace carbono-bromo y se va a formar un nuevo enlace carbono-oxígeno. ¿Cómo se dibuja esto? Esto se dibuja en que hay que dibujar el estado de transición carbono, tengo el grupo metilo, tengo el hidrógeno, tengo el grupo CH2, CH3, se está rompiendo el enlace carbono-bromo y se está formando el enlace oxígeno-carbono. Aquí esto desarrolla una carga parcialmente delta menos, ¿y qué está ocurriendo? Que cuando el grupo OH, que es el grupo entrante, el nucleófilo, termine de empujar completamente al bromuro fuera de la molécula, ¿qué me va a quedar? OH. Aquí me queda el metilo. ¿Verdad? Aquí me queda entrando hacia adentro el hidrógeno y hacia afuera me quedaría el etilo. Cuando yo termine de hacer esto y vaya a confirmar mi estereoquímica,
esto me tiene que dar a juro S porque es una reacción estereoespecífica. El grupo hidroxilo, como el átomo de oxígeno tiene un Z igual a 8, mientras que el carbono es Z igual a 6, recuerden que las reglas de Cahn-Ingram-Prelog se asumen en función al número atómico mayor. Este es 2, prioridad 2, este es prioridad 3. 1 busca 2, busca 3, es S. Entonces yo llego al S2-butanol. Y eso lo que me está diciendo sencillamente es que es una reacción vía SN2. ¿Por qué lo saco? Recapitulemos el ejercicio. Primero, mi molécula. Me están diciendo que es R2-bromobutano. Si es R2-bromobutano, dibujo mi molécula normal y me doy cuenta que en el carbono en posición 2 yo tengo 4 sustituyentes distintos. Y como sabemos de nuestra parte estereoquímica, cuando tengo 4 sustituyentes distintos, el carbono es quiral. Si el carbono es quiral, dibujo mi molécula. Cuando la dibujé la primera vez me equivoqué, no importa, sustituyan los grupos alquilo para que les dé la estereoquímica inicial. Si ustedes en el parcial se les pide que partan del compuesto R y dibujan el S, ya todo está malo porque no es el reactivo de partida. Tienen que tener cuidado. Ataca el grupo nucleofílico del hidroxilo, se forma el enlace se va formando el enlace carbono-oxígeno y se rompe el enlace carbono-bromo. Y posteriormente, aquí, que esto que está acá, voy a obtener el compuesto que es el S2-butanol. Entonces, ¿cómo supe que la reacción iba a SN2? Si tengo un haluro de alquilo secundario, por las condiciones de reacción. En medio básico no se pueden formar carbocationes. Déjenme ver cómo va la grabación. Vamos bien. El chat, hay preguntas. No. Entonces vamos a seguir con la clase. Bueno, y aquí es la representación del ejercicio. Sencillamente lo que están es poniendo la sustitución. Esta es una explicación energética que no vamos a tomar mucho en cuenta, pero esto es la teoría de orbitales moleculares que nos explica cuándo un determinado compuesto puede formarse. HOMO viene del inglés que significa Highest Occupied Molecular Orbital, que es el orbital molecular más alto ocupado, y LUMO es Lowest Unoccupied Molecular Orbital, que es el orbital molecular más bajo desocupado. Es decir, cuando ustedes lo vieron, creo que esto ya lo vieron en la parte de mi resonancia, este sería HOMO. Póngase que tengo 2 electrones aquí. Y este sería el LUMO, que es el más bajo orbital de energía desocupado. Entonces puede haber transiciones electrónicas entre HOMO y LUMO. Entonces, eso lo que está ahí nos está explicando ese diagrama, esas energías en esos cálculos, por ejemplo, en el yoduro de metilo, por qué se está formando la reacción. Ok, este es un perfil de energía. Este perfil de energía es tomado del libro, pero debería estar o aquí o acá. Ser una reacción exergónica o endergónica. En esa posición está en equilibrio. Entonces, ¿qué ocurre? El sustrato básicamente ataca el nucleófilo, pasó por un estado de transición, como ustedes lo vieron, un estado de transición que involucra 5 átomos, involucra 3 átomos en la molécula, que es el carbono que sufre la reacción, el grupo saliente, el átomo del grupo saliente y el átomo del grupo entrante. Y es un proceso concertado. ¿Cómo era la SN1? La SN1, esta es la SN2, ¿ok? Proceso concertado. ¿Cómo es la SN1? Era una reacción que pasaba por un intermediario y después se formaban los productos. Fíjense la diferencia. Esto que está aquí en la SN1 era el intermediario carbocatiónico. Y eso daba que los haluros de alquilo terciarios reaccionaran más rápido.
Mientras que el SN2 yo no puedo aislar el intermediario. Esto es un estado de transición. La diferencia entre un estado de transición y un intermediario, como ya lo vieron, es que un intermediario es un estado que puede aislarse y no hay evolución de carga. O sea, yo no tengo... o sea, ya todos los enlaces están bien formados, mientras que un estado de transición yo estoy formando y rompiendo enlaces y es un estado teórico, yo no lo puedo aislar. Entonces, ¿qué factores influyen en la SN2? Fíjense, yo voy a ir tocando todo esto poco a poco, pero quiero que ustedes vean o que constaten que solamente con la expresión cinética de velocidad yo ya tengo todo. Esto es una SN2. ¿Cuál es la cinética de una SN2? BK, sustrato por la concentración del nucleófilo. Eso es una SN2. Entonces, ¿qué me dice eso? El sustrato es un proceso concertado, donde el ataque nucleofílico ocurre por la cara opuesta al grupo saliente. Por lo tanto, ocurre en haluros de alquilo no sustituidos, haluros de alquilo primarios y secundarios. No va a ocurrir en haluros de alquilo terciarios, porque están impedidos estéricamente. Hay una pregunta, ya vengo. Ok, fíjate, salinos, cuando te refieres salinos, me imagino con sales. Amy, eso es lo que estás preguntando. Que si tengo cloruro de sodio, yoduro de sodio y esas cosas. Sí, 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 pero ok. También se da en medios donde existan sales, ¿ok? Se puede dar con cloruro de sodio, bromuro de sodio, todo eso. Lo que no se tiende a dar mucho es en medios ácidos, pero sí se han dado casos, ¿ok? Sí se dan casos en medios ácidos. En cambio, la SN1 no se puede dar en medios básicos porque el carbocatión no se forma. Inmediatamente cuando se va a formar lo destruyen. ok, profe, gracias. Con gusto. Nucleófilo. Vimos que la expresión cinética de velocidad. Ahorita yo voy a entrar en todo esto, pero a mí me interesa que ustedes entiendan un poco. Nucleófilo está aquí. Cuando veía las curvas de velocidad, que eran velocidad de reacción en función de sustrato, me decía que a medida que yo incrementaba la concentración de sustrato, se incrementa la velocidad de reacción. La curva velocidad de reacción en función de nucleófilo. A medida que incremento la concentración de nucleófilos, se incrementa la velocidad de reacción. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Eso sencillamente me está diciendo que se está formando la velocidad de reacción es mayor a medida que tengo un mayor nucleófilo. Por lo tanto, el nucleófilo es fuerte. El nucleófilo, por lo tanto, es un nucleófilo fuerte. Es un nucleófilo que tiene que estar cargado. Cargado negativamente. Por ejemplo, agua es un nucleófilo débil, no se da generalmente, pero hidróxido es un nucleófilo fuerte. Etanol o metanol, vamos a hacerlo con metanol, es un nucleófilo débil, pero con metóxido sí fácilmente ocurre en SN2. Grupo saliente tiene que ser un muy buen grupo saliente. Y solvente, que lo vamos a ver mejor. ¿Cómo es el nucleófilo? Es un nucleófilo fuerte, ¿verdad? Entonces, si yo le coloco un solvente polar prótico, como el agua, ¿qué es lo que va a pasar con ese hidróxido de sodio? Forma puente de hidrógeno, profe. Muy bien, forma un puente de hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? El puente de hidrógeno va a solvatar al nucleófilo y te va a impedir que ese nucleófilo llegue al medio de reacción. Entonces, en la SN2 me favorece solventes polares apróticos. Si el SN1 eran solventes polares próticos, para solvatar el carbocatión, aquí es algo que no sea polar aprótico. Ejemplo, tetracloruro de carbono.
es polar aprótico, perdón, o polares apróticos o inclusive no polares. Acetona, esto es un solvente polar pero es aprótico. ¿Por qué? Porque es polar porque aquí hay el oxígeno más electronegativo que el carbono en un momento bipolar, pero aquí entre el carbono y el hidrógeno ¿hay un enlace polar? No. ¿Por qué? Porque la electronegatividad del carbono es 2,5, la del hidrógeno es 2,1 y como ya les expliqué en clases anteriores, cuando la diferencia de electronegatividad es menor o igual a 0,5, no es un enlace covalente polar. Entonces, él no puede formar puentes de hidrógeno acá. Ahorita les voy a explicar todo poco a poco, pero fíjense cómo con la expresión cinética de velocidad ya lo estoy viendo. Entonces, SN2, ¿qué me dice? Es un proceso concertado. Tanto la formación del enlace carbono-nucleófilo como la ruptura del enlace carbono-grupo saliente ocurre en la misma etapa. Y por lo tanto, los haluros de alquilo que reaccionan más rápido son los haluros de alquilo no sustituidos. ¿Por qué? Porque el nucleófilo tiene que atacar por la cara opuesta. ¿Ok? Entonces, aquí no debe haber impedimento estérico. Un haluro de alquilo primario también reacciona vía SN2 porque el ataque sea por la cara opuesta. Un secundario también reacciona vía SN2, pero el ataque es por la cara opuesta. Un primario muy sustituido reacciona muy poco. ¿Por qué muy sustituido? Fíjense, este es el primario, ¿verdad? Porque es el carbono que está unido al bromo está unido a un solo carbono, pero tengo dos metilos aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? El nucleófilo, ¿por dónde va a querer venir? El nucleófilo va a querer venir por la cara opuesta. Y cuando trata de ir por la cara opuesta, ¿quién se consigue? Señor metilo 1, señor metilo 2, que bloquean y evitan que él llegue. Y un haluro de alquilo terciario está totalmente impedido para una SN2. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que haluros de alquilo no sustituidos, primarios y secundarios, reaccionan vía SN2. No sustituidos, primarios y secundarios vía SN2. Voy para acá, para irlo viendo. Voy a borrar todo. Ok. SN2. ¿Quiénes reaccionan? Haluros de alquilo no sustituidos. ¿Por qué? Porque es un proceso concertado. El ataque se da por la cara opuesta. Reacciona muy rápido. Después vienen los primarios y después los secundarios. Haluro de alquilo terciario, ¿verdad? Claro, pueden haber sus excepciones dadas las condiciones de reacción, pero generalmente nosotros, terciario, SN2, out, fuera, no reacciona. ¿Por qué? Porque el ataque por la cara opuesta está totalmente impedido. SN1, ¿quién reacciona más rápido? Haluros de alquilo terciario. ¿Por qué? Porque va vía formación de carbocatión. Después, los secundarios, primarios y no sustituidos, no sustituidos. Los no sustituidos no van a reaccionar vía SN2, SN1, perdón. Y los primarios, aquí, vamos a ponerlo así como que, depende. Si es un haluro de alquilo que yo tenga un carbocatión bencílico, ¿verdad? Un carbocatión o bencílico o alílico, sí puede reaccionar, ya disculpen, alílico.
sí puede reaccionar vía SN1. Pero entonces, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está mi problema? Mi problema principalmente está aquí. Secundario y secundario, que puede reaccionar vía SN2 y vía SN1. ¿Y quién me determina por qué vía baja? Las condiciones. Entonces, por eso es que les estoy llamando a cada rato la SN1 y la SN2 para que vayan viendo las diferencias. ¿Por qué se da esta tendencia en la SN2? Porque es una reacción estereoquímica, es estereoespecífica. Entonces, si yo veo un haluro de alquilo, disculpen, me fui a la lámina siguiente. Si yo veo un haluro de alquilo no sustituido, el perfil de energía en función de coordenadas de la reacción es mucho menor que si veo un haluro de alquilo primario a si veo un haluro de alquilo secundario. Entonces, en un no sustituido, fácilmente el nucleófilo llega al centro de reacción. En uno primario cuesta un poquito más y en un secundario ya va costando más. Y en un terciario, si yo hiciera ese perfil de energía, debería esperar que si parto de aquí fuera sumamente alto, tan alto, que él no quiere ir por esa vía. Y generalmente va a ir vía SN1 y si las condiciones de reacción, por ejemplo, es un haluro alquilo terciario y tengo hidróxido de sodio, no se va a dar la sustitución. Lo que va a ocurrir es una reacción de eliminación, pero eso lo toco más adelante, ¿ok? En las eliminaciones. Entonces, aquí está el efecto del solvente, por ejemplo, perdón, del solvente no, del grupo sustituyente. Si yo asumo que tengo un haluro alquilo primario y por arbitrariedad digo que la velocidad de la reacción es 1, cuando yo le quito un grupo metilo y paso un haluro alquilo no sustituido, la velocidad de la reacción va a ser 30 veces mayor. 30 veces mayor porque es más fácil cuando está no sustituido que el sustituyente o el sustrato llegue al centro de reacción. Si yo ahorita incremento la ramificación y ya estoy hablando de algo secundario, ¿verdad? O primario, perdón, primario pero más ramificado e impedido es 0,4, la velocidad de la reacción disminuye. Cuando voy a secundario es 0,02 y miren cuando es un terciario, 0,01. Y un primario muy impedido estéricamente es 1 por 10 a la menos 5. La reacción es muy lenta. Entonces aquí en esta animación vamos a poderlo ver mejor. Esto es lo que ocurre. Si yo tengo el bromuro de metilo, aquí este es el bromuro de metilo, y aquí está mi nucleófilo. El nucleófilo se acerca por la cara opuesta y esto se rompe. ¿Qué ocurre? Fíjense, aquí era primario. Esto es, perdón, no sustituido. Es un haluro alquilo no sustituido. Cuando tengo uno primario, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo me acerco al centro de reacción, pero aquí ya tengo un grupo metilo que en cierta manera estos pares de hidrógeno pueden dificultar que el grupo saliente se acerque. Ahorita tengo un haluro alquilo secundario. Me acerco al centro de reacción, pero tengo, fíjense, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hidrógenos que van a imposibilitar o a dificultar que eso ocurra. Y cuando es terciario, eso está totalmente impedido. O sea, yo no me puedo acercar por aquí porque estos 3 metilos, independientemente de la aproximación que yo tenga a este centro de reacción que está unido al grupo halógeno, eso me lo va a impedir. Entonces, un sustrato estéricamente impedido, el nucleófilo no puede atacar por la cara opuesta del grupo saliente. Por este sentido, los haluros de alquilo terciario no reaccionan vía SN2. Y esta tendencia generalmente se ocurre con los ciclos. Por ejemplo, en un ciclo es más fácil que yo ataque cuando tengo la proyección axial, porque ataco por la cara opuesta. O sea, cuando tengo la proyección axial, miren, la ecuatorial, tengo que pasar por
estos hidrógenos, mientras que en la axial yo nada más paso por este hidrógeno. Entonces, en una reacción o en una silla, especialmente de ciclo hexano, la sustitución se da mucho más fácil cuando ocurre una inversión de silla y el grupo saliente que va a ser sustituido se consigue en que entra en posición axial. Y esto se ve con estas curvas. Todas estas curvas son del Pine. El Pine, la verdad que es un libro maravilloso. Cuando tengo, por ejemplo, isopropilo en función del tamaño del anillo, veo que el tamaño del anillo se incrementa significativamente, influye para la SN1, pero para la SN2 no es tan influyente. Ok, vamos con el nucleófilo. El nucleófilo es sumamente sencillo, chicos. ¿Por qué? Porque tengo esto, BK sustrato. Déjenme ver cómo va la grabación de la clase. Un momentico. Ok. Listo, vamos a... Un momento, por favor. Entonces, ¿qué ocurre con los nucleófilos? Con los nucleófilos ocurre que a medida que, como en una SN2, la expresión cinética de velocidad es proporcional tanto a la concentración de sustrato como de nucleófilo, entonces yo necesito un nucleófilo fuerte. Entonces, ¿cuáles son mis nucleófilos fuertes? Si yo tuviera que analizar la reacción en metanotiol o en sulfuro de metilo, la reacción va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Porque es un nucleófilo más fuerte. ¿Y por qué es un nucleófilo más fuerte? Porque tengo pares de electrones, tengo un exceso de carga negativa. Si tuviera que analizar cuál reacción es, cuál compuesto es más nucleofílico, si es en amoníaco o en amiduro, va a ser en amiduro porque es mejor nucleófilo, porque tengo un exceso de carga negativa. Y aquí sería lo mismo, por ejemplo, si yo tengo en estas series de compuestos, la resonancia también me impide o me disminuye la nucleofilicidad porque, fíjense, en el caso del acetato, aquí hay deslocalización electrónica. En el caso del fenol hay deslocalización electrónica. El grupo hidroxilo sí tiene esa carga negativa totalmente localizada. Y en el caso del metanol, del metóxido, esa carga está localizada. Es mejor nucleófilo que el hidróxido porque también tengo un grupo metilo que es dado densidad electrónica por efecto inductivo. Igual pasa aquí si comparo el acetato deslocalizado por resonancia y el alcóxido tiene esa carga negativa localizada. Y si comparo átomos de nitrógeno, por ejemplo, aquí, la amina es más básica y más nucleofílica. ¿Por qué? Porque tengo 3 grupos metilos dadores de densidad electrónica por efecto inductivo. Ok, respecto al grupo saliente, el grupo saliente también ejerce un importante efecto sobre las reacciones de sustitución nucleofílica. Porque mientras más grande y voluminoso sea el grupo saliente, por ejemplo el yodo, que es súper voluminoso en el tamaño del volumen que ocupa, es como una pelota que puede deformarse porque no siente tan efectivamente los protones del núcleo por efecto de apantallamiento. Mientras más grande y voluminoso sea este grupo que yo tengo aquí, mejor grupo saliente va a ser. Y si es un mejor grupo saliente, entonces ese determinado compuesto va a acelerar la velocidad de una reacción. Por ejemplo, el bromuro es mucho mejor grupo saliente el yoduro es mejor grupo saliente que el bromuro, que el cloruro y a su vez que el fluoruro. Si yo comparo yoduro con fluoruro, el fluoruro es un grupo saliente muchísimo mejor que el yoduro.
Ok, el efecto del solvente voy a subrayarlo, déjenme. Ok, fíjense. Aquí en Highlight. El efecto del solvente, ¿qué ocurre? Como un SN2 es un proceso concertado en donde el ataque nucleofílico se da por la cara opuesta al grupo saliente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Solventes, ¿verdad? Un solvente, ¿verdad? De baja polaridad va a favorecer los mecanismos BSN2. ¿Por qué? Porque un solvente polar prótico lo que va a hacer sencillamente es solvatar al nucleófilo. Si yo aquí vengo y le coloco, por ejemplo, como mencionó Ana, coloco moléculas como agua, ¿qué es lo que va a hacer el agua? Aquí, sencillamente, el agua lo que va a hacer es que si yo coloco esta molécula de agua acá, la molécula de agua lo que va a formar es puentes de hidrógeno con este etóxido y entonces él va a estar solvatado y no va a poder acercarse al centro de reacción. Entonces, una molécula cuando tiene agua, un solvente polar prótico no favorece los mecanismos de reacciones vía SN2. Entonces veamos esto que está acá. Si yo tengo esta reacción, vamos a analizarla. Es un haluro de alquilo primario. Es el bromuro de butilo. Y tengo un buen nucleófilo porque tengo el nucleófilo ácida. Entonces, estas condiciones son ideales para formar la butilacida mediante una reacción de sustitución nucleofílica SN2, donde el ataque de la acida va a ser por la cara opuesta al bromuro. Entonces, solvente, el metanol tiene una constante permeabilidad eléctrica de 33 y la reacción se da con una velocidad de 1, mientras que si yo paso una constante permeabilidad eléctrica de 37 con dimetilformamida, la reacción incrementa en 2700 veces. ¿Y por qué es eso? Por la dimetilformamida es un solvente polar, pero es aprótico. ¿Cuál es la dimetilformamida? Es la metanamida. Es sencillamente, disculpen aquí, una amida, ¿verdad? Perdón, dimetil, disculpen. Dimetil. Dimetilformamida. Esto lo que hace es que cuando yo le sustituyo a este compuesto, esa es la N,N dimetilformamida. Yo le sustituyo los átomos de hidrógeno por grupos metilo. Sencillamente, esa sustitución de átomos de hidrógeno por grupos metilo, chicos, lo que me va a hacer es que yo no pueda formar puentes de hidrógeno. Entonces, eso es una molécula polar porque el carbono es más electronegativo que el oxígeno y el nitrógeno es más electronegativo que el carbono. Perfecto, excelente. Tengo un momento dipolar permanente, pero no puedo formar puentes de hidrógeno. Y como no puedo formar puentes de hidrógeno, no puedo solvatar a mi nucleófilo, y al no poder solvatar a mi nucleófilo, este va a poder acercarse al centro de reacción y poder hacer que esa reacción químicamente ocurra con mucha mayor velocidad. Ejemplo de reacciones vía SN2 son reacciones que pueden ocurrir en el organismo, por eso son muy importantes para ustedes, porque ustedes quieren desarrollar medicamentos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, las farmacéuticas son muy grandes y desarrollan medicamentos. Nosotros básicamente lo que hacemos es el preparado. Se desarrollan, por ejemplo, pero la parte de investigación y desarrollo, quien más la tiene desarrollada en el país es Leti, porque desarrollar un medicamento es sumamente costoso, puede ser más de 500 millones de dólares.
Entonces, ¿qué ocurre? Estas reacciones ocurren a nivel del cuerpo. Y a nivel del cuerpo puede ocurrir una reacción de sustitución nucleofílica vía SN2, como son las reacciones enzimáticas con las metiltransferasas. ¿Qué es esto que está aquí? Básicamente el átomo de oxígeno reacciona sobre el sustrato en una enzima, la O-metiltransferasa, para dar lugar a lo que son estas reacciones. Fíjense que yo inicialmente tenía un hidrógeno y lo que hice fue que el hidrógeno reaccionó, extraje el grupo metilo para generar mi compuesto. Ok, fíjense, vamos a la clase. La próxima clase vamos a comenzar con reacciones de eliminación, pero vamos a dejarlo hasta aquí y hablar un poquito. La próxima clase abrimos, en vez de eliminación, vamos tocando lo que es las reacciones de sustitución, pero para hablarlo de manera sencilla. Este es el tipo de sustrato, fíjense. En un SN1, metílicos nunca se da, porque no están sustituidos, no se forma carbocatión. Una SN2 en metílicos se da porque es muy rápida. Y el ataque puede darse sin problema del nucleófilo. Primario nunca se da en disolución, al menos que sea un carbocatión bencílico o alílico. Siempre hago esa salvedad, tengan cuidado con eso. La primaria sí se da y es difícil cuando el carbono contiguo está ramificado, pero si es un haluro alquilo primario sí se da. Secundaria es lenta, un SN1, pero se acelera con buenos grupos salientes, y la SN2 también es lenta porque es difícil atacar por la cara opuesta. Y un haluro alquilo terciario vía SN1 sí se da porque la reacción es muy rápida, mientras que en la SN2 no se da y no reacciona. Entonces, para terminar la clase, mecanismo de reacción del SN1 es un proceso en dos etapas, es un proceso concertado. Ocurre la formación de un carbocatión, aquí está, ruptura del enlace carbono-L para formar un carbocatión, y después viene el ataque a un nucleófilo. SN2 es un proceso concertado. En una misma etapa se rompen y se forman los enlaces y el ataque es por la cara opuesta. La cinética, primer orden. Por lo tanto, si es de primer orden, nada más depende del sustrato y no me interesa el nucleófilo. De segundo orden, depende del sustrato y el nucleófilo. Necesito buenos sustratos y buenos nucleófilos. El nucleófilo, como no participa en la SN1, es BKS. Y en la SN2 es BKSN. No participa en la velocidad de la reacción los nucleófilos, entonces no afectan la velocidad de la reacción. El nucleófilo en la SN1 puede ser un nucleófilo débil, mientras que en la SN2 tiene que ser un nucleófilo fuerte y de hecho controla la velocidad de la reacción. Estructura del átomo de carbono saturado, ok, se estabiliza por resonancia. Aquí lo que más influye son los impedimentos estéricos en la SN2. Efecto del disolvente, se favorece con disolventes polares prócticos que permitan estabilizar el carbocatión mediante formación de puentes de hidrógeno. Y en la SN1 y en la SN2, el solvente polar prótico desfavorece. Me interesa más un solvente polar aprótico o no polar, porque puede favorecer que el nucleófilo se acerque. Estereoquímica de racemización e inversión. Si parto un centro quilar R, siempre va a obtener R y S. Los porcentajes van a depender de qué tan impedido esté estéricamente el ataque en función del par iónico íntimo que se forma. La próxima clase abrimos con esto también. Vamos a volverlo a repasar. Aquí es inversión. Si parto de R, llego a S. Si parto de S, llego a R. Porque es un proceso concertado en una sola etapa donde el ataque sea por la cara opuesta. Condiciones de reacción de neutras a ácidas. Necesito formar carbocationes. Generalmente básicas. ¿Por qué? Porque necesito nucleófilos fuertes que se formen en el medio de reacción, y por lo tanto aquí en la SN2 no puedo formar carbocationes, se destruyen. Reacción competitiva, la eliminación E1, que la vamos a comenzar a ver la próxima clase, y las transposiciones o migraciones. Y
reacción competitiva, la eliminación E2. Lo bueno es que por cómo vamos, pudiéramos terminar antes para hacer ejercicio y vamos a poder plantear todo esto. Entonces, fíjense, la próxima clase vamos a ver eliminación, pero vamos a conversar con esta lámina haciendo, o en el del whiteboard, una comparación entre las SN1 y las SN2. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento referente a esto? Déjenme abrir el... Ok, Adriana, la sustitución de ciclos... la sustitución de ciclos es lo mismo. Básicamente tú formas un carbocatión y una vez que tú formas el carbocatión, en la SN1 ataca el nucleófilo y el SN2 es por la cara opuesta. O sea, eso podemos hacer ejercicio en la próxima clase. Para estudiar, lo mejor que te pudiera recomendar, Ana, es que vayas comparando siempre SN1 con SN2. O, por ejemplo, léete un libro como el Wave o el Pine. El Pine es el mejor. El capítulo de SN1 y el capítulo o la parte SN1 y SN2 y después vas comparando. Ajá, Amy, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profesor, que en la lámina que mostró ahorita decía que en las reacciones SN1, SN2, el impedimento estérico es desfavorable. ¿Por qué? Más bien no debería ser favorable. No, es desfavorable y te explico por qué. Déjame hacer algo para que lo veas en 3D. Vamos a crearnos un modelo en MolView. Esto me encanta para hacer moléculas. Vamos a probar la nueva. Aquí probando la nueva. Ok, bien. Vamos a crearnos perdón. ¿Qué es esto? No quiero nada. Ok, fíjense. Vamos a probarnos la nueva molécula. Ok, vamos a probarnos esto que está aquí con cloruro no sustituido. Perfecto. Y acá vamos a... Ok, perfecto aquí. Vamos a colocar un haluro de alquilo secundario. Ok, fíjate. Tengo las dos rutinas, fíjate. Aquí el impedimento estérico, Amy, es totalmente desfavorable en una SN2. ¿Por qué? Si yo intervengo aquí en mi pantalla, el nucleófilo, mientras menos impedimento estérico esté, mejor, porque él va a atacar por la cara opuesta. Pero cuando yo tengo impedimento estérico aquí, ¿qué pasa? Él taca a atacar por aquí, por la cara opuesta. Pero fíjate, hidrógenos e hidrógenos. Además, aquí tengo otro hidrógeno que tú no garantizas que él vaya a entrar por aquí, porque él puede tratar de entrar por acá. Y cuando se vaya acercando por aquí, estos hidrógenos lo van a repeler. Igual, si me trato de acercar por aquí, estos hidrógenos sencillamente lo van a repeler. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Eso sencillamente te está diciendo ahí que el ataque por la cara opuesta está muy impedido estéricamente. Entonces, el impedimento estérico es mortal para un SN2. No sé si entendiste Sí, profe, ya lo vi. Ok. Gracias. Fíjense, ustedes con este MolView pueden hacer muchas cosas. Yo que trabajo con la parte... No me equivoqué. Voy a la versión vieja que lo tiene. La nueva versión no está muy bien desarrollada todavía, pero si ustedes agarran aquí, ok. Esto lo pudieron hacer para estudiar, por ejemplo, para biología. Fíjense, ustedes pueden inclusive, esto que está aquí es la proteína de mioglobina y lo que tiene son un ligando cocristalizado. Yo que trabajo con diseño racional de fármacos, este es el sitio activo de la proteína que tiene un ligando cocristalizado. Uno puede hacer docking molecular, estudio de inteligencia artificial. Entonces,
les puede servir mucho este programa llamado Molview. La versión paga para estudiantes tiene más bondades, pero para lo que ustedes hacen pueden utilizarla gratis. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda o déjenme ver que... Ah, no, están aquí. O si ya les aclaré todas las dudas, dejemos de presentar y la próxima clase comenzamos repasando esto de nuevo y comenzamos a ver reacciones de eliminación. Entonces, voy a detener la grabación. Ajá, dime, Leonor, antes de detener la grabación. No, profe, tengo una pregunta, pero con respecto a la evaluación. Ok, adelante. La próxima evaluación, ¿qué fecha tendría? ¿Es el próximo viernes o se cambió? No, eso está cambiado. Mira, yo amplié el cronograma porque el objetivo mío es que ustedes aprendan bien este tema, obviamente que paren la materia, o que por lo menos puedan ir a recuperar y que vean por qué esto es básico para las dos. Entonces no va a ser para el próximo viernes. O sea, con lo que tenemos pudiéramos hacerlo el próximo viernes, pero no, lo vamos a hacer el 25 de julio. El 25 de julio, fíjate, tenemos bastante tiempo. Yo no sé cuándo ustedes terminan laboratorio de química general, no sé. ¿Cuándo termina? Ajá, disculpa. Yo creo que va terminando la primera semana de agosto porque nosotros somos el último grupo y bueno, más o menos esa semana es la que tenemos pues el último. ¿Y cuándo salen de vacaciones? Yo creo que como el 15, creo. Está buenísimo porque terminamos déjame, mira, aquí en la presentación, no lo estás viendo. Vamos a ver, te comparto pantalla. Sí, es mejor porque fíjate, nos va a dar tiempo a hacer ejercicios. Después lo que podemos hacer es que las clases de ejercicio, en vez de que sean tan largas, lo hacemos de solo 1 hora. Pero nos fajamos a ir resolviendo ejercicios. Yo resuelvo ejercicios y aclaramos dudas, fíjate. Disculpa, aquí está. Información. Parcial 25 de julio, nos queda muchísimo. Terminamos el 25 de julio, el viernes, y tenemos el quiz el 25. Puede ser que ese día no tengamos clase y tengamos el parcial. Nos reunimos el 24 para hacer ejercicio. Y el parcial el 1 de agosto, la semana siguiente. Entonces, pudiéramos hacer las unidades aprobatorias la otra semana arriba, como el 13, y regresar con la reparación. Ok, profe, perfecto. Muchísimas gracias. Con gusto. Entonces voy a detener la grabación hasta que llegamos con la clase 4 aluros de alquilo correspondiente a reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular vía SN2